Vamos con otro tema. Alrededor de un tercio de la población chilena será adulto mayor en 2050, mientras que solo un 14% tendrá menos de 15 años. Así lo revela un reciente estudio del Instituto Nacional de Estadísticas. Esto se debería a la persistente baja en los niveles de fecundidad, la reducción de la mortalidad en edades tempranas y la mayor esperanza de vida. Vamos a conocer más detalles. Para eso nos acompaña la directora del INE, Sandra Quijada. Directora, muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Nicolás. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por estos minutos y para abordar un tema que es bien relevante. Hay varios elementos que obviamente tienen que ver con estos cambios demográficos, pero aquí de todas maneras hay datos que son bien decidores para lo que se viene en adelante, ¿no? Así es. Tal como tú mencionabas en la introducción, efectivamente acá tenemos características que están cambiando de la población. Dentro de ella, nosotros como instituto entregamos habitualmente información, por ejemplo, sobre las tasas globales de fecundidad, que han ido disminuyendo sostenidamente desde el año 99, donde ahí alcanzamos la tasa de reposición, ¿cierto?, de la población para que se mantenga estable, que es de 2,1 hijos por mujer. Y hoy día, digamos ya el año pasado, porque son estimaciones año vencido, ¿cierto?, tenemos una tasa de fecundidad global que es de 1,58 hijos por mujer. Está muy por debajo de este 2,1 hijos por mujer que nos permitiría hacer un recambio normal de la población. Entonces eso influye particularmente en que se reduzca la población menor de 15 años y que, por supuesto, en términos proporcionales, la población adulta mayor crezca en la magnitud que estamos viendo en este informe y que se proyecte que para el año 2035, ¿cierto?, ya estemos en todas las regiones del país con población mayor de 60 años por sobre el 20% en términos de proporción, y también para el año 2050, ¿cierto?, que ya en el fondo esta, digamos, diferencia o más bien esta comparación entre la población menor y la población mayor dentro de nuestro país esté enfocada principalmente en los adultos mayores de 60 años y más, y también un aumento de al menos 3 veces de lo que llamamos la cuarta edad, que es Claro. de las personas de 80 años y más. Aquí hay un punto, no quiero sonar simplista, pero para quienes nos ven a esta hora, bajan los nacimientos, aumenta la esperanza de vida. Hay un causa-efecto, un inversamente proporcional, como quiere uno decirlo, que quiero hacerle la pregunta, directora. ¿Se ha intensificado en términos de tendencia en los últimos años? No sé si habrá algo también que ver con respecto a la pandemia, o ha sido una tendencia en el último tiempo, como un cambio también demográfico, sociocultural que termina con estos efectos. Sí, es súper importante la pregunta que tú me haces, Nicolás, porque efectivamente nosotros vemos que hay una transición al aumento de la esperanza de vida hasta el año 2019, que son las estadísticas que nosotros analizamos en este informe. Todo lo que tiene que ver con los efectos de la pandemia y el COVID-19 nosotros los vamos a poder ver en dos informes que vamos a publicar a finales de este año, que tienen que ver con las causas de mortalidad de la población y también cómo eso afectó la esperanza de vida, porque hoy día, por ejemplo, tenemos una esperanza de vida que es bien alta, ¿cierto? 81 años en 2021. Y eso, si lo desglosamos por hombre y mujer, mujeres son 84 años de esperanza de vida, y los hombres 78. Es una brecha importante que esperamos que para el 2050 se cierre con un 87 años para mujeres y 84 años para hombres. Y eso tiene que ver, ¿cierto?, con que efectivamente tenemos disminuciones en la tasa de mortalidad infantil, tenemos también mejores condiciones de salud, la gente vive más porque tenemos más avances tecnológicos, pero eso no necesariamente se va a mantener en el tiempo si no nos preocupamos ahora, Claro, para poder tener efectivamente todas las condiciones para que las personas, cuando lleguemos a 2050 con esta proporción importante de población envejecida, ¿cierto?, tengan las condiciones de vida adecuadas. Claro, y sin meterme en otros temas, por supuesto, que no son sostén del INE, digamos, del Instituto Nacional de Estadísticas, pero claro, aumenta la esperanza de vida, las condiciones para llegar a una mayor edad, no eso se condice con
la calidad de vida, y por eso hay discusiones tan importantes en términos de políticas públicas como, por ejemplo, lo que puede ser un cambio al sistema previsional. Lo pongo como ejemplo solamente para entender, pero la relevancia que tienen justamente estos datos, directora, porque nos va mostrando de que efectivamente vamos a vivir más, y eso pone desafíos por delante que ya son urgentes, son de hace un tiempo, pero que son bastante urgentes en ese sentido, pensando en los próximos años, y no estamos hablando de 20 años. No, y esto es un cambio, Nicolás, que se ha venido mostrando ya hace, yo diría, una década, Claro. en donde se ha estado mencionando este tema. Nosotros anualmente sacamos las estadísticas vitales respecto de la esperanza de vida y otros, también la tasa global de fecundidad, que da señales sobre cómo está cambiando la composición demográfica del país, pero no solamente el insumo que nosotros estamos entregando sirve para el tema de las pensiones, sino que también hay que pensar en los temas de cómo tiene que cambiar la vivienda, la infraestructura, ¿cierto? Que está disponible para la población que pueda tener dificultades de movilidad, que pueda tener discapacidad. También, por ejemplo, es un insumo, y va a ser un insumo relevante de mirar para todo lo que tiene que ver con la política nacional de cuidados, que no solamente debe estar enfocada, ¿cierto?, en los niños chicos, sino que también en aquellas personas que cuidan a adultos mayores y que tienen un grado de dependencia que no les permite ser autovalentes. Sí, ese es el punto. Es bien relevante lo que usted menciona, Sandra. Y quiero hacerle la pregunta, en este estudio, y siempre hay un concepto de que en regiones, en la región metropolitana, en el campo, en la ciudad, también hay diferencias con respecto a lo que es la esperanza de vida, la situación también de los nacimientos, de las tasas de fecundidad. ¿Se nota también diferencias relevantes con respecto a esto? Mira, hoy en día, Nicolás, tenemos al menos 6 regiones que tienen un porcentaje de población mayor que está por sobre el total nacional, ya que está cercana al 20%. Esto va a aumentar significativamente el próximo año. O sea, de 2021 a 2023 vamos a adicionar unas 4 o 5 regiones a esta característica. Y por otro lado, vemos que solamente 2 regiones, digamos, en los próximos años van a mantener esta proporción donde vamos a tener todavía alguna población, digamos, una proporción mayor a la población menor, que son los menores de 15, claro, solo en las regiones de Antofagasta y Atacama. Entonces, Tarapacá y Antofagasta. Perfecto. Solo esas 2 regiones, el resto, todas las regiones van a aumentar sustancialmente su proporción de adultos mayores, y esto es aún más potente en las zonas rurales de cada una de las regiones, y esto se ve de manera bien potente en la zona centro, que abarca de las regiones desde Valparaíso hasta Biobío. Incluso la Araucanía también. Ya, perfecto. Hay un tema que usted también mencionaba, Sandra, y dentro de los cambios de tendencia y por sobre todo de la composición demográfica que está teniendo Chile, hasta hace algunos años, no hace tanto, no se hablaba de la cuarta edad, se hablaba solamente de la tercera edad para categorizar a los adultos mayores. Ahora está la tercera y cuarta edad, entonces también esto refleja lo que ha sido el aumento de la esperanza de vida y cómo también en Chile ha ido cambiando esto. Exactamente, ahí hay un foco de preocupación importante porque estamos pensando que de acá al 2050, de acuerdo a las estimaciones que ha hecho nuestro equipo de demografía, que del total de personas mayores, ¿cierto?, de las personas que están definidas desde 60 años y más en adelante, y la cuarta edad está definida desde los 80 años en adelante. Claro. Hoy en día tenemos una proporción que es menor al 20%, pero estamos estimando que para el año 2050 vamos a tener un 28% del total de la población mayor en la cuarta edad. Claro, o sea, mayor de 80 años. Para el 2050 mayor más de 80 años. Es un porcentaje importante. Claro, y por eso es importante que nos preocupemos hoy de cómo vamos a llegar al 2050 con esa proporción importante de la población mayor,
digamos, puede desarrollar enfermedades, ¿cierto?, que son crónicas, que tienen que ver con la diabetes, con la hipertensión, que son enfermedades que se tienen que sostener en el tiempo, también el Alzheimer, ¿cierto?, enfermedades propias del envejecimiento de las personas, y ahí los sistemas de salud tendrán que pensar en cómo, en el fondo, tomar estos datos, ¿cierto?, e incorporarlos en sus diseños de políticas en el futuro. Tenemos estos datos, nos sirven para proyectar, ¿cierto?, lo que se nos viene en términos de seguridad social, incluyendo la salud y no solamente el tema de la previsión, ¿cierto?, para que, digamos, los sistemas de salud, el mercado del trabajo, la seguridad social, ¿cierto?, se preparen para el desafío que implica tener un porcentaje de población mayor, tan Sí, claro. alto como el que proyectamos para el 2050. Directora, déjeme ir al otro extremo de este análisis que estamos comentando y que tiene que ver con que a 2050 un 14%, usted lo mencionaba, tendrá menos de 15 años. Es un porcentaje que, ¿cómo hay que verlo en términos de la proyección hacia el 2050? ¿Un porcentaje bajo? ¿Un porcentaje que se mantiene dentro de una estabilidad en los últimos años para Chile? ¿Cómo lo analizamos y cómo lo leemos también? O sea, esto viene bajando y esto no es una buena noticia, porque en el fondo, cuando tú haces la relación de dependencia de la población en términos demográficos, lo que tienes es que cuando tienes personas, cuando tienes la proporción de personas jóvenes de tu población que va disminuyendo en el tiempo, eso quiere decir que la población mayor va aumentando. Claro. Y que eso no es ninguna novedad, ¿cierto? Pero lo importante de esto es que si no tenemos personas jóvenes en una proporción adecuada dentro de la estructura poblacional, el país va envejeciendo rápidamente. Sí. El envejecer rápidamente implica que tenemos que modificar cierta estructura, y por otro lado no tenemos quienes cuiden a los adultos mayores. Esto se va reduciendo, entonces no es porque tengamos la expectativa, ¿cierto?, de que los niños y los jóvenes se hagan cargo de la población mayor, pero dentro de la estructura poblacional y de cómo se diseñan las políticas públicas, sí es necesario mantener una renovación de la población tal que permita que ciertas políticas se mantengan en el tiempo. Sobre todo, por ejemplo, hay que tomar en cuenta estos antecedentes para las modificaciones de la reforma previsional que se está pensando realizar, y también como ya había mencionado, los temas de vivienda, los temas del mercado del trabajo, que son importantes. Lo vemos y tomando el análisis, creo que es súper relevante en ese punto. Cuando se habla de un envejecimiento de la población, no hay que mirarlo negativamente per se, por sí, digamos, sino que como un desafío justamente de entender cuál va a ser el camino hacia los próximos años, y que tiene que haber una, no sé si reestructuración el concepto, Sandra, pero de todas maneras uno pensaría en entender finalmente de que la situación requiere ciertos ajustes importantes y fundamentales, y adelantarse y ser preventivo en varias situaciones, como usted dice, el tema de los cuidados. O sea, pensemos también en países y en grandes economías como por ejemplo la China, donde han tenido que hacer cambios en las políticas con respecto a la natalidad, desde una óptica y luego de otra, porque justamente tuvieron este tema del envejecimiento de la población. Cuando se hablaba de la política de un solo hijo en la familia, esto también tuvo que ser cambiado en su minuto. Exactamente, o sea, piensa tú que en el año 60 en nuestro país teníamos en promedio 5,4 hijos por mujer. Claro. Hoy tenemos 1,58. Que está, como te decía, muy por debajo de la tasa. Cuando uno dice, bueno, 2,1 hijos por mujer, 1,58, parece no ser una brecha tan grande, pero lo es. Es muy difícil remontar ese indicador, principalmente porque nuestras estimaciones al 2035, ¿cierto? Esta tasa no aumenta sustancialmente, sino que aumenta solo en 0,3 puntos, o sea, llegamos a un 1,6. Directora, y perdón que me quede ahí un segundo, y quiero preguntarle, dentro de los estudios que ha hecho el INE, ¿se puede llegar a un tema cualitativo de esa cifra en términos de cuáles son los factores que finalmente hacen esta brecha? Siempre se ha hablado en términos de lo sociocultural, postergación de la maternidad, por ejemplo, los cambios de vida, las familias que son más chicas, o sea,
partimos de un 5,4 hijos por cada familia a 2, casi 1. Entonces, ¿se ha hecho también ese análisis cualitativo del dato? ¿Se ha podido? Con los múltiples factores que influyen. Claro, lo que pasa es que nosotros lo que hacemos es calcular estas tasas. Esto está influido, como tú dices, por muchos factores que efectivamente se ven desde otras fuentes de información. Por ejemplo, nosotros vemos que hay una postergación efectivamente de la maternidad, también hay un cambio en la conformación de las familias, eso lo vemos a través de los indicadores de matrimonio, por ejemplo, o cómo ha cambiado esa estructura. También vemos que los años de educación, por ejemplo, que han aumentado en promedio en la población, también han influido en la decisión de cuándo, ¿cierto?, se tienen los hijos. Nosotros vemos en las estadísticas vitales cuando entregamos esta información que, por ejemplo, antes teníamos un índice de embarazo adolescente muy potente que ha ido bajando de manera importante en los últimos años. O sea, hoy el fenómeno del embarazo adolescente sigue siendo preocupante, pero es mínimo respecto de lo que teníamos hace 30 años atrás. Entonces, todas esas políticas que se han estado generando respecto de la educación sexual, ¿cierto?, de el aumento de los años de educación, el ingreso más fuerte en la participación de las mujeres en el mercado del trabajo también influye, dado que la flexibilidad en el mercado del trabajo no es tanta como para que más mujeres ingresen, por ejemplo, y tengan asegurado el cuidado de sus hijos. Hay múltiples factores, ¿cierto?, que no solamente tienen que ver con la conformación de la familia, sino que también cómo se le entregan las facilidades a estas familias para que tomen las decisiones de tener más hijos o tener menos hijos. Claro, ese es el punto. Sandra Quijada, directora nacional del INE. Sandra, muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos, por estos datos y esta proyección y el escenario que estamos viendo en términos demográficos, que es súper relevante para tomar conciencia también en términos de lo que se debe hacer para evitar cualquier tipo de problema. Muchísimas gracias, que esté muy bien. Gracias, Nicolás, que tengas buen día. Igualmente, Adiós. buen día. Adiós.